las 7 islas que componen el archipiélago canario, La Gomera es esa que aparece en los mapas redondita, al oeste de Tenerife, orillada contra La Palma y refugiándose del mar abierto tras de la isla del Hierro. Hacia el norte de la isla, los valles son frescos, húmedos, llenos de vegetación. En el sur, la sequedad lo arrebata todo. Y por todas las partes, para extraer la riqueza a una tierra muy agreste, durante generaciones los gomeros han ido abancalando el paisaje, a veces de una manera increíble y vertiginosa. Como me dijo un gomero zumbón, en esta tierra, para ser agricultor, primero hay que hacerse alpinista. En mis viajes anteriores, en mi caminar metiendo país en la vieja mochila, un lugar me dejó huella muy profunda en eso que llamamos corazón. Fue el Hierro, la islita estremecedora y emocionante. Y como uno siempre regresa allí donde la huella permanece, cuando en el ferry de la compañía Fred Olsen viajo desde Tenerife a La Gomera, no puedo quitarme de la memoria a Eloy, mi amigo del Pinar, el que hacía y sabía de todo, el que me contó todo de todo y de todo. Lo veo bailando con las chácaras y se me empaña el corazón con su memoria. Su rostro se me hace presente y con él todos los paisajes, olores y sabores serreños que, secretudos, permanecen en un agreste olvido hasta que vuelven a crecer, ahora con el rostro de Eloy entre las sombras. Pero lo cotidiano vuelve, la realidad se hace presente y ante el anuncio en el horizonte de La Gomera me transformo en un guiri más. Cruzo el bar, los pasillos, los pescantes, subo escalas, escaleras y desde la cubierta de proa contemplo próximo el rotundo perfil de la isla emergida desde la entraña misma de la tierra. El barco se dirige hacia el puerto de San Sebastián, situado en la zona sur de la isla, la que tradicionalmente constituía la parte más empobrecida. Hoy, el turismo está cambiando las tornas. La capital se desparrama por entre las lomas volcánicas, zarandeada por vientos norteños y asediada por esa vegetación que sobrevive sacando la humedad hasta del último rincón donde se encuentre. Del origen de la ciudad queda la Torre del Conde, aislada y altiva, de la familia conquistadora de los Peraza. Permanece levantada frente al barranco de la Laja, el que desciende directamente de las lomas próximas, por si los últimos guanches, expulsados por los conquistadores hacia las zonas montañosas, descendiesen a recuperar lo que había sido suyo. San Sebastián de la Gomera es apenas una plaza, ahora endurecida con los nuevos cánones arquitectónicos, y 2 calles paralelas entre sí y perpendiculares a aquella. El resto está fuera del plan original de la ciudad. La más antigua es la calle de en medio, en cuya acera derecha se suceden casas y fachadas tradicionales y que en algunas de ellas, dice la tradición, vivió Colón. Es una arquitectura tan colonial que andando por su orilla, a veces, no sabes si estas bellezas tan sencillas fueron exportadas hacia tierras americanas o fueron importadas desde allí. En alguna de estas pequeñas capillas o en la iglesita, seguro que Colón oró. No las tenía todas consigo y era bueno echar mano de los seres superiores. Dicen los gomeros que aunque el Teide es tinerfeño, quienes gozan de su vista
de su hermosura y de su emoción, son ellos. Y efectivamente, desde muchas partes de la isla el Teide semeja estar situado a las orillas de muchos de los puntos levantinos de la isla, y hasta parece que ese dios de los canarios cobija a los gomeros de extrañas invasiones foráneas. Para dejar San Sebastián y empezar a subir hacia el interior, tomo el barranco de la Laja, aquel por donde los españoles siempre temían descendiesen los gomeros desde las cumbres del Garajonay. El caserío de la ciudad se apretuja hacia el fondo del barranco hasta que desaparece. Al poco de caminar por el barranco, este se hace agreste y los pequeños oasis que emergen de entre las tierras volcánicas siguen a la vera de todo el camino, poniendo una nota de ternura al aire bronco y seco de la mañana. Las perspectivas cada vez se hacen más arriscadas e increíbles y como un salto al vacío el corazón te aupa contra la fatiga del camino. Convertida la carretera en sendero, compruebo cómo la vegetación va cambiando, porque hasta por aquí se filtran las humedades de los alisios precipitando con sus gotas de lluvia la aparición de árboles y plantas. En algún momento, y ante las panorámicas que observo, intento racionalizar la vida de los campesinos gomeros, pero la increíble brutalidad del paisaje me sobrecoge, me apabulla. Frente a mí surge, aún tímida, la cumbre de un roque, esas piedras basálticas que, nacidas en plena erupción volcánica, han quedado como testigos de toda la erosión sufrida por los terrenos que los cubrían, compuestos de materiales más blandos. Ahora el sendero se hace verdaderamente intrincado y se convierte en una vereda, a veces con tramos arrasados por la lluvia y la erosión del viento que dificultan el camino. Con el sofoco de la dura ascensión, desemboco en el mirador del Bailadero y desde él contemplo las enormes moles basálticas supervivientes al terrible deterioro. Las contemplo una tras otra, repetida y emocionadamente, casi con el mismo asombro con el que uno admiraría a un gran gigante apoyado en tu mismo hombro. La niebla desciende por entre ellos y una friera descompuesta y vertiginosa me recorre. Desde aquí, desde este lugar, todo resulta fantasmal, casi increíble. Como trasladarse de lo alto al valle resultaba tan dificultoso, ya que habría que irse hasta el final de los bancales, los gomeros inventaron el hastia, que no es otra cosa que un enorme palo de unos 3 metros que desde el bancal superior lo apoyan en el siguiente y suavemente se dejan deslizar por él. Algunos todavía lo hacen con gran habilidad y seguros del sistema. Otros, por el contrario, la edad no perdona, buscan artimañas para descender rápido por lugares donde no haría falta el hastia. Pero las propinas de los turistas siempre van bien para el pecunio escaso de las gentes de las tierras más altas y broncas de la isla.
Voy dejando las partes más arriscadas de la isla y por entre un camino de suave piso, al que poco a poco le van creciendo arbustos en sus orillas, desemboco frente al increíble milagro del Parque Nacional de Garajonay. A primera vista, uno pensaría que bajo ese túpido manto verde todo será uniforme y, sin embargo, la vida que crece bajo esta inmensa plenitud de verdes arrancados al suelo por el increíble milagro de los vientos alisios con su humedad constante es de una diversidad increíble. Y te estremece ver que de esas extrañas gotas de humedad crecen las formas más variadas, más primitivas o más complejas y complicadas de la vida vegetal. Son los musgos, los líquenes, los brezos arrebatados al paisaje, el tímido tilo o el granadillo, el asombrado madroño o el palo blanco quienes cubren una turgente zona sobre un paisaje de ensueño, de misterio, de alocados presagios de silencio, rotos tan solos por el estremecedor cuchicheo de la naturaleza, arrebatándose a sí misma contra el aire cargado de densa y misteriosa soledad presente. Todo crece hacia la luz en un intento increíble de saber del cielo, no solo por el túpido asombro de las ramas, sino también por el calor de un sol agónico tras de las vaporosas nieblas que como jirones de inquietud se desmayan sobre la tierra llenándola de tenues y al mismo tiempo increíbles verdes que vaticinan este gran milagro entre las inciertas sombras de los túpidos bosques. ¿Qué características tiene Garajonay para que se convierta en parque nacional? Bueno, Garajonay es una especie de relicto de bosques que existieron en el terciario, en el continente, y que desaparecieron como consecuencia de los cambios climáticos. O sea que podemos decir que en la península, hasta incluso llegando hasta cerca del sur de Alemania, pues existían árboles, especies de árboles que desaparecieron de allí y que hoy los tenemos aquí, y que se encuentran en el continente fósiles, o sea, petrificados. Eso pues tiene una importancia enorme, ¿no?, desde el punto de vista de lo que es la vida en la Tierra, porque podemos, digamos, gozar de poder ver una parte de lo que es la historia de la evolución y de los seres vivos, desaparecido en buena parte de la Tierra y conservado aquí en estas islas, ¿no? Eso es una de las cosas más fascinantes que tiene el parque. Por supuesto, después está la calidad de conservación que tiene el bosque. O sea, ya en toda Europa pues quedan muy pocos remanentes de bosques naturales. Ya el hombre pues ha manipulado la vegetación y es muy difícil encontrar bosques donde todavía se vean árboles añosos, centenarios, que pueden llegar a su estadio de madurez y morir, y que el bosque pueda funcionar de forma natural. Eso es uno de los grandes valores que también tiene Garajonay. Y también es la cantidad de especies exclusivas, únicas que viven aquí y que no se encuentran en ninguna otra parte de la isla. Esto yo creo que son los tres factores más importantes. Y mientras Ángel, como director del parque, me acumula el conocimiento científico, mis ojos se invaden de helechos arrumbados sobre la misma inclinación de las laderas, de la increíble musculatura de los árboles atrapados al líquen que los camina y vence, frente a los musgos que asedian de modo radical a los tímidos brezales. Uno pregunta, ¿de qué lado se asombra la increíble escultura de sus vestigios, desparramándose a la luz verdosa del último rincón de este milagro casi inconcebible? Ángel, ¿cuáles son las especies más características de aquí del Parque de Garajonay? Bueno, en cuanto a vegetación, los árboles son árboles que llamamos de hoja perenne, ¿no? Hoja siempre verde, que no les cae en el otoño, ¿no?, sino que están siempre de forma permanente. Entonces pues tenemos unas 20 y tantas especies arbóreas. Lo más común son el laurel, el viñátigo, el aceviño, son muchas especies. Pero lo más característico de la flora es que muchas de las especies que viven aquí son únicas, o sea que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.
Así, por un dato llamativo, podría decirse que, por ejemplo, La Gomera, con 400 kilómetros cuadrados, tiene más especies endémicas exclusivas de La Gomera que, por ejemplo, países como Alemania e Inglaterra juntos, ¿no? O sea que eso da un poco idea de la riqueza que se concentra en esta selva. Todo es como un asombro destronado por el que el hombre, cazado en el murmullo de las húmedas sombras recobradas, apenas si es capaz más allá de un suspiro para no desvanecer las delicadas formas que se vuelcan de un lado para otro, según que el viento suene desde el norte, del sur, del este o del oeste. Bueno, los problemas no son excesivos comparativamente con otras zonas protegidas. El hecho de que el parque esté instalado sobre propiedad pública pues hace que, bueno, pues que las limitaciones no sean tan directas, ¿no?, con la gente. Antes existían los aprovechamientos en los años 50, 60, pero esto fue decayendo y lógicamente no existe esa presión que había antes. Los problemas quizá más estén más fuera dentro del parque que dentro. En los caseríos el desarrollo urbanístico no es el adecuado y bueno, pues siempre existe conflicto entre el interés individual y la necesidad colectiva de ordenar el desarrollo. Dejo a mi amigo Ángel. Al fin un gallego como él encuentra en el mundo de la laurisilva su propio mundo ancestral y como buen secanero arrecio hacia el sol, hacia la iluminaria interminable. Por los arribas de La Gomera camino por lugares donde los bancales increíbles se amarran al suelo vertical y en un milagro de la supervivencia producen en esos arrebatos de tierra los plátanos que fueron la gran esperanza del granero humilde. En esta isla, para hacer cualquier cosa hay que trepar. Por eso la cabra es la reina. Pero uno que de cabra tiene poco, cada vez que camina se sofoca, se detiene y se emociona. Y así, por entre los vericuetos del camino, bajo el asombro del aire y del paisaje, desemboco en el lugar llamado de El Cercado, sitio cumbreño, frío y humilde, donde se sobrevive duro al destino de cada cual sobre la tierra. Cuentan los libros que Dios, con barro hizo al hombre,
Rufina, la del cercado, que no es por ahora ninguna diosa, realiza tan solo con sus manos el milagro de extraerle al barro la forma que en su fondo está añorando. Son sus manos trabajadas y duras las que aupan el barro. Nada de industria, nada de torno. Solo sus dedos descomponiendo el aire interior para abrir una vasija y luego tan solo el sol y el propio color del barro acaban por definir las formas que Rufina ha ido, desde su tradición familiar, descubriendo en cada paso de su trabajo. En las afueras del taller, en el humilde porchecito, los familiares machacan el barro o tiznan las obras acabadas para equilibrar los tonos. Curiosamente, todo es trabajo de mujeres, solo de mujeres. Rufina, como una bella esfinge guanche, apenas habla. Apenas dice nada ensimismada como está en su trabajo. Con una mirada ordena y todos los demás obedecen. Mientras me muestra la exposición, me cuenta viejos y azarosos viajes con la cacharrería al hombro, camino de los mercados para su venta. Lo difícil del camino, la a veces complicada travesía de los riachuelos y, sobre todo, la fatiga. Una enorme y desesperante fatiga. Muchas horas, a veces, de un amargo silencio destruido. Como me paso en una ciudad tan pequeña como San Sebastián muchos días, sube y baja, saluda y reconoce, al final se acaba haciendo buenos amigos. Uno de estos es Juan, excelente fotógrafo y dueño de una de las mejores tiendas de fotos de la localidad. Y un domingo me invita a hacer un recorrido por la circunvalación externa de la isla. Como un señorón, sentado en la parte posterior de la lancha, en la popa, dicen, y un poco inseguro ante tanto mar como me rodea, comienzo la mañana. Hacia el levante, la mar se agita y golpea fuerte contra los roquedales que a pico se derrumban sobre unas aguas de un azul intenso. Por algunos rincones comprobamos la dificultad de entrar desde el mar hacia el interior de la tierra. Hay momentos en que las formaciones geológicas que se derrumban sobre el mar lo hacen adaptando mil formas increíbles surgidas de los miles de años de erosión del agua contra la basáltica formación nacida de los volcanes. En un punto, formaciones semejantes a los tubos de un geológico e imaginario órgano se desparraman por las laderas hundiéndose en las aguas vertiginosamente. Pasamos frente a las playas de Alojera y del Valle Gran Rey, mientras Juan, como un caballero medieval, avanza impertérrito sobre las aguas. Para un secanero como yo, esa imagen es toda una leyenda. Quedan por algunas zonas testimonios de roques o destrozos de naufragios artesanales, como los de la Rajita o la Cantera.
De atardecida, de nuevo al puerto de San Sebastián a reposar la fatiga, las emociones y las miles de imágenes retenidas por el ojo marinero de un monegrino perplejo. Los alisios. Los vientos alisios que golpean siempre las cumbres montañosas y desgarran por ellas fragmentos de nubes, racimos de nieblas, misteriosas formas escondidas detrás de sus luces y sombras, y a veces cuando arrecian, hasta te parece que sus vientos reivindican la vieja nostalgia de quienes ocuparon la isla cuando los dioses caminaban al lado de los hombres, y sobre sus voces te parece que se escuchan los gritos que reclaman la vieja nominación guanche de los territorios de la isla. Y Palán, Orone, Mulagua y Agana. También, sobre ese desconcierto de nieblas, nubes, montes y paisajes, te rememoran la leyenda de los amores de Gara y Jonai. Gara, como roca en el idioma guanche, y Jonai, como flor lejana traída por los vientos del sur desde lejanos y cálidos mares. De ensueño en ensueño, desemboco en Chipude, tierra alta y fría, y frente a mí se alza, como vigilante, la meseta que conocen como la fortaleza y donde dicen se arriscaron los últimos guanches que nunca decidieron rendirse. Isidro, que vive acá y sabe de todo, me recibe amablemente. Isidro, cuando uno llega aquí a la isla comprueba lo difícil que debió ser la vida en esta tierra. ¿Es una visión real o es una visión equivocada? Yo creo que es una visión, pues, muy cierta. La isla por todos sus lados, pues refleja cómo vivió su gente en tiempos pasados y lo duro que ha tenido que ser el Gomero para combatir esta orografía tan dura y estos tiempos que también azotan la isla. Mire que esta isla está metida entre dos islas, dijéramos, en un canal, por donde pasan todos los alisios y aquí no se puede escapar de nada. Tengamos en cuenta que la isla empezó a hacerse la primera carretera en el año 27 de este siglo. Para los años 40 y pico se comunicaron los pueblos del norte un poco, los dos pueblos principales, San Sebastián y Hermigua. Vallehermoso con estos se comunicó más tarde y el cinturón del norte hasta Valleranrey pues se comunicó por carretera en el año 59. Fíjese usted que es muy reciente la comunicación aquí en la isla. Hasta ese tiempo pues aquí teníamos que llevarlo todo a cuestas y a hombros. Sí, desde bajar a Valleranrey pues a vender nuestros granos, o a bajar a Hermigua a vender nuestras frutas de aquí, nuestra pasa, higos pasados, pues almendras, toda esta cosa, y traer de allá pues la papa que aquí no se producía por aquí no haber las zonas de regadío que hay en los valles. Traíamos la papa, traíamos pues el plátano, traíamos cosas que aquí no había, se intercambiaban porque también el dinero entonces corría poco. ¿Esto que tenemos encima de la mesa qué es exactamente? Bueno, esto es lo que en La Gomera llamamos unas chácaras. Esto es un instrumento que acompaña al tambor. El tambor es el instrumento de mayor ancestro, de más antigüedad. La chácara es un instrumento viejo también, pero no tan viejo como el tambor. La chácara es un acompañamiento al tambor, un llamamiento al canto, al solista y al coro que responde el romance que se recita. Antes de la chácara, pues, se dice que habían pues, piedras de mar, donde con las mismas piedras se acompañaba el tambor. Luego después habían conchas de lapa y después fueron sustituidas todas esas cosas por estas láminas de madera. Hay una afición tremenda a versear, e incluso se llega a versear a los difuntos aquí, ¿no? Hasta finales del siglo pasado, aquí en La Gomera, había una costumbre que ya desapareció, que era cantarle a los angelitos menores de 7 años cuando se morían. Con eso se creía que el angelito, si se le cantaba al morir, pues llegaba más rápidamente a Dios. Hasta tal punto que esto desapareció, le puedo decir, porque se mantenía en la meseta de la isla y en los barrios altos de los pueblos.
Esto era muy criticado en los pueblos porque era tratado como antigüedad salvaje, que eso no tenía por qué ser, que eso era un atraso cultural y que todas estas cosas, y eso fue desapareciendo, esa influencia se fue sembrando en los campos, fue desapareciendo hasta el punto de que esto se hacía a puertas cerradas, para que los de los pueblos, si pasaban, no oyeran. ¿Y cómo era? Póngame un pequeño ejemplo, por ejemplo. Bueno, el primer niño que se enterró en Valleran Rey sin cantarle nada fue un niño de 7 años que se riscó guardando unas cabras, se riscó y se mató. Y entonces, pues, después de haber enterrado a este niño sin cantarle, había una reunión de vecinos que se juntaban, como siempre, en un llanecito que había allí en la inmediación del barrio, a tocar los tambores y a pasar sus buenos ratos que allí se pasaban entonces. Pero este Cristóbal, cuando oyó los tambores, se asomó a la ventana y la mujer, o sea, él miraba con dolor la escena que se desarrollaba más allá. Y la mujer, al mirarlo, se dio cuenta y le dijo: Cristóbal, vete y cántale a tu niño. Si tú es lo que sientes, vete y hazlos. No temas que te puedan decir que eres atrasado, no tengas miedo a nada. Vete y cántale a tu niño. Y entonces él no aguardó que se lo dijera 2 veces. Salió con su tambor debajo del brazo, y cuando los demás lo vieron ir, dice: bueno, esperemos que llegue Cristóbal y le vamos a dejar cantar tan pronto llegue. Y entonces cuando agarró el tambor y empezó a cantar, se desató con este pie de romance que decía, dice: un ángel mandé para el cielo y si no canto me muero. Ese fue el pie de romance que Cristóbal le cantó a su niño. Había otro también aquí en Esquito, la última niña que se murió por Esquito, se llamaba Hiloria, le cantaron cuando vinieron a bautizarla. Los padrinos de ella eran gente pudiente del lugar, gente que tenían tierras porque eran los poderosos entonces. Y el padre le cantaba a la niña cuando salía de bautizarse, dice: qué buenos padrinos tienes, Hiloria, si no te mueres. Pero mire por dónde era en el tiempo de la mortalidad infantil esta que había. La niña se murió al poco tiempo. Con el mismo trajecito del bautismo la amortajaron. Y entonces el padre, cuando salía, le cantaba, dice: quiero y me guardes, Hiloria, un sitio para mí en la gloria. Ese era el pie de romance que... Y entonces los demás contestaban, ¿no? Contestaban, sí. Ese era un pie donde se producía una historia, y ese es el pie que contesta el coro, un coro que responde. Sí. Y luego él por ahí relata una historia. Muy bien, Isidro, pero la influencia externa es cada vez mayor, ¿no? Bueno, eso está claro que no hay quien lo detenga. Es la realidad que se nos presenta. No podemos combatir lo que el rodillo ese no lo podemos detener, que barre todos los valores del lugar, pero el consuelo es que no pasa aquí solo, pasa en todas partes. No, pasa en todos lados, sí. Parecería lógico que una isla fuese rica en pesca, pero curiosamente solo Playa Santiago tiene un puerto pesquero, cofradía y gentes que a diario salen a la mar para ganarse la vida con lo que por entre ella capturan. Aquí es un oficio más duro que en otros lugares. Los hijos de los pescadores no pueden hacerse pescadores. Para tener un barco se debe desguazar uno de los viejos. Mientras tanto hay que esperar. La espera desespera y la gente joven busca oficio en otros menesteres. Playa Santiago carece de congeladores para guardar toda la pesca posible y deben ver con tristeza cómo los bancos de peces pasan de largo ante sus ojos sin poder capturarlos por falta de una infraestructura adecuada. Mientras el presidente de la cofradía me explica todas estas sinrazones, un barco de la isla de La Palma descarga sus capturas aquí. La mar estaba fuerte y solo los barcos del tamaño del de los palmeros han tenido posibilidad de hacerse a navegar.
Por el norte de la isla, por lugares como Vallehermoso Anduvo y Aunanda, la riqueza agrícola de la isla. Los viñedos son los más importantes y extensos de toda ella. Por aquí andan intentando sacar de ellos un vino de buena calidad. Pero de todos modos, cada vez resulta más duro el trabajo y a pesar de todos los esfuerzos intentando extraer de la raíz de la tierra la mayor riqueza posible, la atracción de las zonas turísticas situadas en el sur hace que cada vez aparezcan más bancales abandonados, yermos. Vallehermoso, como corresponde a su nombre, es y fue un lugar de clima privilegiado, húmedo y cálido. Solo le haría falta para salir del impasse en que se encuentra una carretera que no girase, regirase y se revolviese tantas veces como lo hace la que ahora existe. Si caminas con los ojos abiertos, si compruebas las largas distancias rotas por barrancos interminables, si alzas los ojos a los más altos bancales, entenderás por qué la gente de esta tierra inventaron el silbido como lenguaje para comunicarse. Uno no anda lejos del otro, pero si tuviesen que ir a estar juntos hasta descolgándose en el hastia, tardarían un buen rato en encontrarse. Hoy, los teléfonos móviles y las mejores carreteras están acabando con el silbo gomero a pesar de que gentes como Isidro lo enseñan en las escuelas a los niños. Para poder exportar el plátano por el mar, al final de los barrancos en la zona norte, se levantaron grandes moles de cemento y piedra conocidos con el nombre de pescantes. Por medio de sirgas en el aire, llegaban hasta ello las piñas de plátanos y los barcos que por la dificultad de las costas no podían acercarse a la orilla, desde ellos cargaban los productos. Cuando las carreteras agujerearon o rompieron la cordillera y el sur y el norte se unieron, estos armatostes quedaron obsoletos. Son testigos de un momento de la historia de La Gomera. Virgilio, ¿cuántos años estuvo usted de secretario aquí en el ayuntamiento? En el ayuntamiento de Hormigua estuve 10 años de secretario, 10 años sin dormir. Porque aparte de eso, el alcalde, el que fuera, siempre tienen el secretario, cuando es interino lo tienen de tope para aguantar los choques, ¿no? Y ellos librarse. Y, bueno. ¿Y cuántos años estuvo usted viviendo aquí en el Valle? He estado viviendo siempre, toda la vida. Yo tengo 76, aquí he nacido y aquí he vivido siempre, salvo el lapso de tiempo que estuve en el cuartel, que fue poco, porque me enfermé, tuve una pleuritis, una pleuresía seca. Estuve 3 meses en cama. Ay, al final ya, cuando me decían que me podía levantar, y yo miraba para la cama con ojos de lechón con hambre. Coño, llegaba ¡zah! ¿Ya ha visto usted cambiar mucho? ¿Ha visto usted cambiar mucho? Hombre, claro, ha cambiado mucho, porque antes habían unos 6.000 y pico habitantes y ahora no llega a 2.000 y eso trae consecuencias. Aparte de eso, habían 4 sociedades recreativas. ¿Y qué eran las sociedades recreativas? Sociedades, pues, donde las dos principales, el Centro Diego Bueno y el Casino Centro Hormigua, eran clasistas. Ahí no se podía entrar si no tenían determinados apellidos y tal. Era muy difícil, las bolas negras y tal, ya se no podía pasar. La directiva ponía una bola negra y ese fuera eliminado. Y las otras 2 eran populares, la de la playa y la de arriba del Lomo de San Pedro eran sociedades
populares, pero las dos, el Centro Diego Bueno y el Casino Centro Hormiga, clasistas a morir. Claro. ¿Estaban ustedes en ese momento muy aislados del resto de la isla? Es decir, la única salida era a través del mar, ¿no? El mar por aquí no ha sido nunca muy bueno, siempre ha sido un mar malo. Y de San Sebastián, yo me acuerdo, la primera vez que yo vi San Sebastián, la vi de arriba de Aguajilba, ¿verdad? Pero yo fui a San Sebastián... ¿No tocarla? No tocarla. Yo fui a San Sebastián ya después del Paso, después del año 40. Entonces fui ya a San Sebastián La Guagua, que ya era una novedad. Y después encima de eso nos fuimos a Santiago, que fuimos a jugar un partido de fútbol allí. Yo no era futbolista, pero era de la directiva, del equipo o algo así. Ganamos por 5-1, aquello fue apoteósico. ¿Y cómo se divertían ustedes? Pues más que nada los bailes, claro. Bailes, sí. ¿Y hacían poesías populares? ¿O no? Eso es algo que el amigo lo ha perdido, pero el amigo tiene poesías populares muy buenas. Hay, por ejemplo, una poesía, ahora me parece que se me la puedo acordar, porque he tenido siempre y todavía, quien diera Dios que la tenga, buena memoria. Y la poesía era receta para constituir un ayuntamiento. Y entonces nombra a determinados elementos que por su carácter dispar, antagónico y tal, muy difícil que lograran constituir una corporación. Y nombra a don Ramón Fagundo, don Dimas Ayala, don Pancho el Bollo, don Cupido, otros llaman Gatos Piados, y 3 o 4 elementos pobres de arriba. Pobres queremos decir de gente que no era de la élite, ¿no? Y empieza a decir, tómese de don Ramón suficiente cantidad. De don Dimas, la mitad. De Juan Trujillo, un cerón. Un cerón es una aguadera. ¿Sí? De Pancho el Bollo, un montón. Media arroba de Cupido, uno que llamaban Cupido. Mézclese a todo cocido, con muchísimo cuidado, un quintal de gato espiado y queda constituido. Añádase con aplomo y muchísima destreza al amigo Juan Cabeza, a Caporal y a Perdomo, 3 de la gente pobre, eso era así. Y para completar el tomo de esta gran corporación, regálesele el bastón al digno Fernando Herrera, y el amigo de la Gomera marchará a su perdición. A ver si está bien hecho o no está bien hecho eso. Pero le leen a don Ramón Fagundo, que era precisamente el abuelo materno de mi mujer, y le leen la poesía, y el hombre se enloqueció de furia y tal. Dice, ¿quién de esos versos fue bate? Los hizo sin oración. Que monte en escaparate y venga a beber chocolate en el culo de Ramón. Esa era la reacción de tómese don Ramón suficiente cantidad, que era don Ramón. Don Ramón era don Ramón Fagundo, cada personaje tenía su... ¿Usted se dedicó a recoger material etnográfico? Sí, yo un museo etnográfico y muchas cosas y tal. Me gusta mucho la historia y las costumbres y todo eso. Pues, la practico en lo que puedo. Yo creo que es posiblemente el único museo etnográfico de Canarias, hoy no es mío, es del ayuntamiento. Entonces, allí hay unas 360, 370 piezas que ya es algo, ¿no? Pues yo las he conseguido una por una. En mi función de funcionario del ayuntamiento, como teníamos las tardes libres, siempre me dedicaba a ir por los pueblos a buscarlas, a recogerlas. Era muy fácil esa labor porque coincidió exactamente con el cambio de vida de la gente, ¿no? Entonces, para mucha gente, todo lo que les oliera a relacionarlos con un pasado miserable que querían olvidar, les facilitó mucho yo sabía lo que hacía. Yo tampoco los exploté a ellos, es decir, yo los pagaba las cosas y tal, unas cosas más, unas cosas menos. Por la zona de Alojera, la parte occidental de la isla, por donde la carretera desciende vertiginosamente desde los altos hasta el mar, las palmeras se yerguen orgullosas y altivas, marcando su perfil sobre los horizontes quebrados y rotos. Uno siempre había creído que las palmeras solo daban dátiles, pero para mi asombro, la inteligencia de los gomeros ha arrebatado al interior de este árbol, si es que lo es, su savia para hacer miel de palmera, que se vende por todas las islas. De un modo trabajoso y nada fácil, los hombres de Alojera, y en esta ocasión mi amigo José García Jara, me muestra pacientemente todos los pasos que hay que dar. Se sube a lo alto de la palmera, la desmocha quitándole las pencas, se raspa la zona descubierta, se deja descansar unos días hasta que el guarapo suba y empiece a manar. Mientras, el tronco se envuelve en alguna parte con una chapa de hojalata
para que los ratones no suban a beberse el rico y dulce producto. De buena mañana se recoge el líquido, se hornea, se quita la espuma y se deja enfriar. El Valle de la Armigua ha sido, de siempre, un valle rico, fértil, jugoso. Ahora sigue produciendo la mayor cantidad de plátanos de toda la isla, y descender desde el puerto montañoso hasta el mar, por entre los vergeles de bancales repletos de grandes plantaciones de plátanos, es como un paseo por algunos de los rincones de aquel viejo paraíso perdido. Las mujeres trabajan afanosamente en la recogida, selección y empaquetado con un oficio amoroso, porque en el fondo ellos saben que de allí sale uno de los orgullos de la isla y de la tierra que los vio nacer. Ernesto, ¿qué problemas tiene el plátano canario y el de La Gomera en particular? Bueno, ahora en este momento no solamente el de La Gomera, sino el de toda Canarias, con el problema que tenemos con las multinacionales americanas, que se quieren cargar la OSM del plátano, que bastante nos costó en el año 93. Si esto no creo, habrá un año o 2 años para negociar este problema, no creo que el gobierno nacional y el gobierno de Canarias toleren esta semejante cuestión. Y ese es el único problema que nos afecta en este momento. ¿El problema de la mano de obra, tenéis también problemas ahí? ¿O sí, la gente joven acepta el trabajar en el campo? Bastante. Tanto es así que la gente joven no se quiere incorporar indudablemente a la platanera porque hoy en día tienen otros medios de estudio y se van a otros campos a trabajar en la construcción o a trabajar en mecánicas o a trabajar y tal. Eso es uno de los grandes problemas que a largo plazo ahora mismo este pueblo, indudablemente está el poco cultivo que hay es por los 4 viejos que tenemos aquí. Y a pesar de todos estos problemas, ¿tú eres optimista respecto al futuro del plátano o eres pesimista respecto al futuro? No, yo siempre, todo lo que he tenido lo he empleado en plátano, todo. Hay gente que les ha pesado, a mí no. Yo hoy, si tuviera dinero, en estos momentos lo emplearía en plátano. ¿Y por qué? ¿Le ves un futuro? Yo le veo un futuro. Sí, uno es que el plátano en la península tiene una aceptación enorme. Si no hubiese así, ya se hubiese encargado la SM. Porque usted imagínese que entre en plátano en Centroamérica, donde la mitad del sueldo es la mitad nuestra. O sea, un sueldo allí podrá ser entre 25 o 30 mil pesetas. Aquí un sueldo pues está entre 90 y 100 mil pesetas. Indudablemente no podemos competir con ellos.
¿Y cuánto exportáis diariamente, por ejemplo? ¿Qué media exportáis? Bueno, diario eso es semanal, lo que se corta semanal. Y depende de la época, porque hay zonas que hay la fruta de enero a junio, hay otras que es de junio a agosto, en fin, pero una media semanal estamos embarcando unos 150.000 kilos. En total unos 6 millones de kilos al año. La isla se transforma, cambia. Ahora es Valle Gran Rey, un hermoso oasis situado en el sur y próximo al inminente aeropuerto, el territorio que rentabiliza las mejores perspectivas de futuro. La belleza de los rincones, sus pequeñas playas, sus urbanizaciones, hacen de esta zona el lugar que, combinado con casas rurales esparcidas aquí y allá, resulta más atractivo para las gentes del norte de Europa. En Valle Gran Rey todo crece. Al principio con un cierto respeto por el paisaje y el entorno, pero me temo, porque lo he visto en otros muchos lugares, que la especulación se precipite, se derrumbe sobre las pequeñas extensiones habitables y extraiga de las raíces más profundas unos beneficios que sean pan para hoy y hambre para mañana. Me gustaría que esas dudas nunca se cumpliesen, que la grandeza del paisaje gomero permaneciese vivo para futuras generaciones. Y ahora ya, adiós. Mientras el Teide nos observa, subo de nuevo al barco de la compañía Olsen y suavemente me voy despidiendo mentalmente de todas las gentes que se me quedan aquí, en este territorio sin invierno, donde los alisios, encrespados en lo alto del parque de Garajonay, vivifican la gran sequedad de las tierras volcánicas, duras y frágiles al mismo tiempo como sus propios habitantes. Me voy por un mar que de poco sirve a las gentes de por aquí. Quizá les sirvió de vía de migración, aunque también de presidio. Pero hoy supongo es más camino de libertad, pues mientras por el norte les trae la humedad y la fertilidad a las tierras, por el sur les descarga a esas gentes pálidas y rubias que hasta traen maneras nuevas de concebir la vida. Siempre es bueno mezclarse con otras culturas y no quedarse ciego de tanto mirarse los ombligos solitarios, como le sucede a algunos patriarcas de la insolidaridad.
dice: un ángel mandé para el cielo y si no canto me muero. Ese fue el pie de romance que Cristóbal le cantó a su niño. Había otro también aquí en Esquito, la última niña que se murió por Esquito, se llamaba Hiloria, le cantaron cuando vinieron a bautizarla. Los padrinos de ella eran gente pudiente del lugar, gente que tenían tierras porque eran los poderosos entonces. Y el padre le cantaba a la niña cuando salía de bautizarse, dice: qué buenos padrinos tienes, Hiloria, si no te mueres. Pero mire por dónde era en el tiempo de la mortalidad infantil esta que había. La niña se murió al poco tiempo. Con el mismo trajecito del bautismo la amortajaron. Y entonces el padre cuando salía le cantaba, dice: quiero y me guardes, Hiloria, un sitio para mí en la gloria. Ese era el pie de romance que... Y entonces los demás contestaban, ¿o? Contestaban, sí. Ese era un pie donde se producía una historia, y ese es el pie que contesta el coro, un coro que responde. Sí. Y luego él por ahí relata una historia. Muy bien, Isidro, pero la influencia externa es cada vez mayor, ¿no? Bueno, eso está claro que no hay quien lo detenga. Es la realidad que se nos presenta. No podemos combatir lo que el rodillo ese no lo podemos detener. Que barre todos los valores del lugar, pero el consuelo es que no pasa aquí solo, pasa en todas partes. No, pasa en todos lados, sí. Parecería lógico que una isla fuese rica en pesca, pero curiosamente solo Playa Santiago tiene un puerto pesquero, cofradía y gentes que a diario salen a la mar para ganarse la vida con lo que por entre ella capturan. Aquí es un oficio más duro que en otros lugares. Los hijos de los pescadores no pueden hacerse pescadores. Para tener un barco se debe desguazar uno de los viejos. Mientras tanto hay que esperar. La espera desespera y la gente joven busca oficio en otros menesteres. Playa Santiago carece de congeladores para guardar toda la pesca posible y deben ver con tristeza cómo los bancos de peces pasan de largo ante sus ojos sin poder capturarlos por falta de una infraestructura adecuada. Mientras el presidente de la cofradía me explica todas estas sinrazones, un barco de la isla de La Palma descarga sus capturas aquí. La mar estaba fuerte y solo los barcos del tamaño del de los palmeros han tenido posibilidad de hacerse a navegar. Ahora con el rostro del hoy entre las sombras. Pero lo cotidiano vuelve, la realidad se hace presente y ante el anuncio en el horizonte de La Gomera me transformo en un guiri más. Cruzo el bar, los pasillos, los pescantes, subo escalas, escaleras y desde la cubierta de proa contemplo próximo el rotundo perfil de la isla emergida desde la entraña misma de la tierra. El barco se dirige hacia el puerto de San Sebastián, situado en la zona sur de la isla, la que tradicionalmente constituía la parte más empobrecida. Hoy, el turismo está cambiando las tornas. La capital se desparrama por entre las lomas volcánicas, zarandeada por vientos norteños y asediada por esa vegetación que sobrevive sacando la humedad hasta del último rincón donde se encuentre. Del origen de la ciudad queda la Torre del Conde, aislada y altiva, de la familia conquistadora de los Peraza. Permanece levantada frente al barranco de la Laja, el que desciende directamente de las lomas próximas, por si los últimos guanches, expulsados por los conquistadores hacia las zonas montañosas, descendiesen a recuperar lo que había sido suyo. San Sebastián de la Gomera es apenas una plaza,
ahora endurecida con los nuevos cánones arquitectónicos, y 2 calles paralelas entre sí y perpendiculares a aquella. El resto está fuera del plan original de la ciudad. La más antigua es la calle de en medio, en cuya acera derecha se suceden casas y fachadas tradicionales y que en algunas de ellas, dice la tradición, vivió Colón. Es una arquitectura tan colonial que andando por su orilla, a veces, no sabes si estas bellezas tan sencillas fueron exportadas hacia tierras americanas o fueron importadas desde allí. En alguna de estas pequeñas capillas o en la iglesita, seguro que Colón oró. El culo de Ramón. La reacción de tómese don Ramón suficiente cantidad, que era don Ramón. Don Ramón era don Ramón Facundo, cada personaje tenía su... ¿Usted se dedicó a recoger material etnográfico? Sí, yo un museo etnográfico y muchas cosas y tal. Me gusta mucho la historia y las costumbres y toda esa cosa, pues la practico en lo que puedo. Yo creo que es posiblemente el único museo etnográfico de Canarias, hoy no es mío, es del ayuntamiento. Entonces, allí hay unas 360, 370 piezas que ya es algo, ¿no? Pues yo las he conseguido una por una. En mi función de funcionario del ayuntamiento, como teníamos las tardes libres, siempre me dedicaba a ir por los pueblos a buscarlas, a recogerlas. Era muy fácil esa labor porque coincidió exactamente con el cambio de vida de la gente, ¿no? Entonces, para mucha gente, todo lo que les oliera a relacionarlos con un pasado miserable que querían olvidar, les facilitó mucho yo sabía lo que hacía. Yo tampoco los exploté a ellos, es decir, yo los pagaba las cosas y tal, unas cosas más, unas cosas menos. Por la zona de Alojera, la parte occidental de la isla, por donde la carretera desciende vertiginosamente desde los altos hasta el mar, las palmeras se yerguen orgullosas y altivas, marcando su perfil sobre los horizontes quebrados y rotos. Uno siempre había creído que las palmeras solo daban dátiles, pero para mi asombro, la inteligencia de los gomeros ha arrebatado al interior de este árbol, si es que lo es, su savia para hacer miel de palmera que se vende por todas las islas. De un modo trabajoso y nada fácil, los hombres de Alojera, y en esta ocasión mi amigo José García Jara, me muestra pacientemente todos los pasos que hay que dar. Se sube a lo alto de la palmera, la desmocha quitándole las pencas, se raspa la zona descubierta, se deja descansar unos días hasta que el guarapo suba y empiece a manar. Mientras, el tronco se envuelve en alguna parte con una chapa de hojalata para que los ratones no suban a beberse el rico y dulce producto. Mañana se recoge el líquido, se oye arriscadas de la isla y por entre un camino de suave piso, al que poco a poco le van creciendo arbustos en sus orillas, desemboco frente al increíble milagro del Parque Nacional de Garajonay. A primera vista, uno pensaría que bajo ese túpido manto verde todo será uniforme y sin embargo, la vida que crece bajo esta inmensa plenitud de verdes arrancados al suelo por el increíble milagro de los vientos alisios con su humedad constante es de una diversidad increíble. Y te estremece ver que de esas extrañas gotas de humedad crecen las formas más variadas, más primitivas o más complejas y complicadas de la vida vegetal. Son los musgos, los líquenes,
los brezos arrebatados al paisaje, el tímido tilo o el granadillo, el asombrado madroño o el palo blanco, quienes cubren una turgente zona sobre un paisaje de ensueño, de misterio, de alocados presagios de silencio, rotos tan solos por el estremecedor cuchicheo de la naturaleza, arrebatándose a sí misma contra el aire cargado de densa y misteriosa soledad presente. Todo crece hacia la luz en un intento increíble de saber del cielo, no solo por el túpido asombro de las ramas, sino también por el calor de un sol agónico, tras de las vaporosas nieblas que como jirones de inquietud se desmayan sobre la tierra llenándola de tenues y al mismo tiempo increíbles verdes que vaticinan este gran milagro entre las inciertas sombras de los túpidos bosques. ¿Qué características tiene Garajonay para que se convierta en parque nacional? Bueno, Garajonay es una especie de relicto de bosques que existieron en el terciario, en el continente, y que desaparecieron como consecuencia de los cambios climáticos. O sea que podemos decir que en la península, hasta incluso llegando hasta cerca del sur de Alemania, pues existían árboles, especies de árboles que desaparecieron de allí y que hoy los tenemos aquí, y que se encuentran en el continente fósiles, o sea, petrificados. Eso pues tiene una importancia enorme, ¿no?, desde el punto de vista de lo que es la vida en la Tierra, porque podemos, digamos, gozar de poder ver una parte de lo que es la historia de la evolución y de los seres vivos, desaparecido en buena parte de la Tierra y conservado aquí en estas islas, ¿no? Eso es una de las cosas más fascinantes que tiene el parque. Por supuesto, después está la calidad de conservación que tiene el bosque. O sea, ya en toda Europa pues quedan muy pocos remanentes de bosques naturales. Ya el hombre pues... De las 7 islas que componen el archipiélago canario, La Gomera es esa que aparece en los mapas redondita, al oeste de Tenerife, orillada contra La Palma y refugiándose del mar abierto tras de la isla del Hierro. Hacia el norte de la isla, los valles son frescos, húmedos, llenos de vegetación. En el sur, la sequedad lo arrebata todo. Y por todas las partes, para extraer la riqueza a una tierra muy agreste, durante generaciones los gomeros han ido abancalando el paisaje, a veces de una manera increíble y vertiginosa. Como me dijo un gomero zumbón, en esta tierra, para ser agricultor, primero hay que hacerse alpinista. En mis viajes anteriores, en mi caminar metiendo país en la vieja mochila, un lugar me dejó huella muy profunda en eso que llamamos corazón. Fue el Hierro, la islita estremecedora y emocionante. Y como uno siempre regresa allí donde la huella permanece, cuando en el ferry de la compañía Fred Olsen viajo desde Tenerife a La Gomera, no puedo quitarme de la memoria a Eloy, mi amigo del Pinar, el que hacía y sabía de todo, el que me contó todo de todo y de todo. Lo veo bailando con las chácaras y se me empaña el corazón con su memoria. Su rostro se me hace presente y con él todos los paisajes, olores y sabores serreños que, secretudos, permanecen en un agreste olvido hasta que vuelven a crecer, ahora con el rostro del hoy entre las sombras. Pero lo cotidiano vuelve, la realidad se hace presente y ante el anuncio en el horizonte de La Gomera me transformo en un guiri más. Cruzo el bar, los pasillos, los pescantes, subo escalas, escaleras y desde la cubierta de proa contemplo próximo el rotundo perfil de la isla emergida desde la entraña misma de la tierra. El barco se dirige hacia el puerto de San Sebastián, situado en la zona sur de la isla, la que tradicionalmente constituía la parte más empobrecida. Hoy, el turismo está cambiando las tornas. La capital se desparrama por entre las lomas volcánicas,
zarandeada por vientos norteños y asediada. ¿Qué problemas tenía la administración del parque con la gente del entorno del parque? Bueno, los problemas no son excesivos comparativamente con otras zonas protegidas. El hecho de que el parque esté instalado sobre propiedad pública pues hace que, bueno, pues que las limitaciones no sean tan directas, ¿no?, con la gente. Antes existían los aprovechamientos en los años 50, 60, pero esto fue decayendo y lógicamente no existe esa presión que había antes. Los problemas quizá más estén más fuera dentro del parque que dentro. En los caseríos el desarrollo urbanístico no es el adecuado y bueno, pues siempre existe conflicto entre el interés individual y la necesidad colectiva de ordenar el desarrollo. Dejo a mi amigo Ángel. Al fin un gallego como él encuentra en el mundo de la laurisilva su propio mundo ancestral y como buen secanero arrecio hacia el sol, hacia la iluminaria interminable. Por los arribas de La Gomera camino por lugares donde los bancales increíbles se amarran al suelo vertical y en un milagro de la supervivencia producen en esos arrebatos de tierra los plátanos que fueron la gran esperanza del granero humilde. En esta isla, para hacer cualquier cosa hay que trepar. Por eso la cabra es la reina. Pero uno que de cabra tiene poco, cada vez que camina se sofoca, se detiene y se emociona. Y así, por entre los vericuetos del camino, bajo el asombro del aire y del paisaje, desemboco en el lugar llamado de El Cercado, sitio cumbreño, frío y humilde, donde se sobrevive duro al desierto. Los poderosos entonces. Y el padre le cantaba a la niña cuando salía de bautizarse, dice, qué buenos padrinos tienes, Hiloria, si no te mueres. Pero mire por dónde era en el tiempo de la mortalidad infantil esta que había, la niña se murió al poco tiempo. Con el mismo trajecito del bautismo la amortajaron. Y entonces el padre cuando salía le cantaba, dice, quiero y me guardes, Hiloria, un sitio para mí en la gloria. Ese era el pie de romance que... Y entonces los demás contestaban, ¿no? Contestaban, sí. Ese era un pie donde se producía una historia. Ese es el pie que contesta el coro, un coro que responde. Sí. Y luego él por ahí relata una historia. Muy bien, Isidro, pero la influencia externa es cada vez mayor, ¿no? Bueno, eso está claro que no hay quien lo detenga. Es la realidad que se nos presenta. No podemos combatir lo que el rodillo ese no lo podemos detener. Que barre todos los valores del lugar, pero el consuelo es que no pasa aquí solo, pasa en todas partes. No, pasa en todos lados, sí. Parecería lógico que una isla fuese rica en pesca, pero curiosamente, solo Playa Santiago tiene un puerto pesquero, cofradía y gentes que a diario salen a la mar para ganarse la vida con lo que por entre ella capturan. Aquí es un oficio más duro que en otros lugares. Los hijos de los pescadores no pueden hacerse pescadores. Para tener un barco se debe desguazar uno de los viejos. Mientras tanto hay que esperar. La espera desespera y la gente joven busca oficio en otros menesteres.
Playa Santiago carece de congeladores para guardar toda la pesca posible y deben ver con tristeza cómo los bancos de peces pasan de largo ante sus ojos sin poder capturarlos por falta de una infraestructura adecuada. Mientras el presidente de la cofradía me explica todas estas sinrazones, un barco de la isla de La Palma descarga sus capturas aquí. La mar estaba fuerte y solo los barcos del tamaño del de los palmeros han tenido posibilidad de hacerse a navegar. Si compruebas las largas distancias rotas por barrancos interminables, si alzas los ojos a los más altos bancales, entenderás por qué la gente de esta tierra inventaron el silbido como lenguaje para comunicarse. Uno no anda lejos del otro, pero si tuviesen que ir a estar juntos hasta descolgándose en el hastia, tardarían un buen rato en encontrarse. Hoy, los teléfonos móviles y las mejores carreteras están acabando con el silbo gomero, a pesar de que gentes como Isidro lo enseñan en las escuelas a los niños. Para poder exportar el plátano por el mar, al final de los barrancos en la zona norte, se levantaron grandes moles de cemento y piedra conocidos con el nombre de pescantas. Por medio de sirgas en el aire, llegaban hasta ello las piñas de plátanos y los barcos que por la dificultad de las costas no podían acercarse a la orilla, desde ellos cargaban los productos. Cuando las carreteras agujerearon o rompieron la cordillera y el sur y el norte se unieron, estos armatostes quedaron obsoletos. Son testigos de un momento de la historia de La Gomera. Virgilio, ¿cuántos años estuvo usted de secretario aquí en el ayuntamiento? En el ayuntamiento de Hormigua estuve 10 años de secretario, 10 años sin dormir. Porque aparte de eso, el alcalde, el que fuera, siempre tienen el secretario, cuando es interino lo tienen de top para aguantar los choques, ¿no? Y ellos librarse. Y, bueno. ¿Y cuántos años estuvo usted viviendo aquí en el Valle? He estado viviendo siempre, toda la vida. Yo tengo 76, aquí he nacido y aquí he vivido siempre, salvo el lapso de tiempo que estuve en el cuartel, que fue poco, porque me enfermé, tuve una pleuritis, una pleuresía seca. Estuve 3 meses en cama. Ay, al final ya, cuando me decían que me podía levantar, y yo miraba para la cama con ojos de lechón con hambre. Coño, llegaba ¡ah! ¿Ya ha visto usted cambiar mucho? ¿Ha visto usted cambiar mucho? Hombre, claro, ha cambiado mucho, porque antes habían unos 6.000 y pico habitantes y ahora no llega a 2.000, y eso trae consecuencias. Por barrancos interminables, si alzas los ojos a los más altos bancales, entenderás por qué la gente de esta tierra inventaron el silbido como lenguaje para comunicarse. Uno no anda lejos del otro, pero si tuviesen que ir a estar juntos hasta descolgándose en el hastia, tardarían un buen rato en encontrarse. Hoy, los teléfonos móviles y las mejores carreteras están acabando con el silbo gomero, a pesar de que gentes como Isidro lo enseñan en las escuelas a los niños.
poder exportar el plátano por el mar, al final de los barrancos en la zona norte, se levantaron grandes moles de cemento y piedra conocidos con el nombre de pescantes. Por medio de sirgas en el aire, llegaban hasta ello las piñas de plátanos y los barcos que por la dificultad de las costas no podían acercarse a la orilla, desde ellos cargaban los productos. Cuando las carreteras agujerearon o rompieron la cordillera y el sur y el norte se unieron, estos armatostes quedaron obsoletos. Son testigos de un momento de la historia de La Gomera. Virgilio, ¿cuántos años estuvo usted de secretario aquí en el ayuntamiento? En el ayuntamiento de Hormigua estuve 10 años de secretario, 10 años sin dormir. Porque aparte de eso, el alcalde, el que fuera, siempre tienen el secretario, cuando es interino lo tienen de tope para aguantar los choques, ¿no? Y ellos librarse. Y, bueno. ¿Y cuántos años estuvo usted viviendo aquí en el Valle? He estado viviendo siempre, toda la vida. Yo tengo 76, aquí he nacido y aquí he vivido siempre, salvo el lapso de tiempo que estuve en el cuartel, que fue poco, porque me enfermé, tuve una pleuritis, una pleuresía seca. Estuve 3 meses en cama. Ay, al final ya, cuando me decían que me podía levantar, y yo miraba para la cama con ojos de lechón con hambre, coño, llegaba ¡zah! ¿Ya ha visto usted cambiar mucho? ¿Ha visto usted cambiar mucho? Hombre, claro, ha cambiado mucho, porque antes habían unos 6.000 y pico habitantes y ahora no llega a 2.000, y eso trae consecuencias. Aparte de eso, habían 4 sociedades. El urbanístico no es el adecuado, y bueno, pues siempre existe conflicto entre el interés individual y la necesidad colectiva de ordenar el desarrollo. Dejo a mi amigo Ángel. Al fin un gallego como él encuentra en el mundo de la laurisilva su propio mundo ancestral, y como buen secanero arrecio hacia el sol, hacia la iluminaria interminable. Por los arribas de La Gomera camino por lugares donde los bancales increíbles se amarran al suelo vertical y en un milagro de la supervivencia producen en esos arrebatos de tierra los plátanos, que fueron la gran esperanza del granero humilde. En esta isla, para hacer cualquier cosa hay que trepar. Por eso la cabra es la reina. Pero uno que de cabra tiene poco, cada vez que camina se sofoca, se detiene y se emociona. Y así, por entre los vericuetos del camino, bajo el asombro del aire y del paisaje, desemboco en el lugar llamado de El Cercado, sitio cumbreño, frío y humilde, donde se sobrevive duro al destino de cada cual sobre la tierra. Cuentan los libros que Dios, con barro hizo al hombre. Rufina, la del Cercado, que no es por ahora ninguna diosa, realiza tan solo con sus manos el milagro de extraerle al barro la forma que en su fondo está añorando. Son sus manos trabajadas y duras las que aupan el barro. Nada de industria, nada de torno. Solo sus dedos descomponiendo el aire interior para abrir una vasija, y luego tan solo el sol y el propio color del barro acaban por definir las formas que Rufina ha ido, desde su tradición familiar, descubriendo en cada paso de su trabajo.
mañana se recoge el líquido, se hornea, se quita la espuma y se deja enfriar. El Valle de la Armigua ha sido, de siempre, un valle rico, fértil, jugoso. Ahora sigue produciendo la mayor cantidad de plátanos de toda la isla, y descender desde el puerto montañoso hasta el mar, por entre los vergeles de bancales repletos de grandes plantaciones de plátanos, es como un paseo por algunos de los rincones de aquel viejo paraíso perdido. Las mujeres trabajan afanosamente en la recogida, selección y empaquetado con un oficio amoroso, porque en el fondo ellos saben que de allí sale uno de los orgullos de la isla y de la tierra que los vio nacer. Ernesto, ¿qué problemas tiene el plátano canario y el de La Gomera en particular? Bueno, ahora en este momento no solamente el de La Gomera, sino el de toda Canarias, con el problema que tenemos con las multinacionales americanas que se quieren cargar el lado... Y reconoce, al final se acaba haciendo buenos amigos. Uno de estos es Juan, excelente fotógrafo y dueño de una de las mejores tiendas de fotos de la localidad. Y un domingo me invita a hacer un recorrido por la circunvalación externa de la isla. Como un señorón, sentado en la parte posterior de la lancha, en la popa dicen, y un poco inseguro ante tanto mar como me rodea, comienzo la mañana. Hacia el levante, la mar se agita y golpea fuerte contra los roquedales que a pico se derrumban sobre unas aguas de un azul intenso. Por algunos rincones comprobamos la dificultad de entrar desde el mar hacia el interior de la tierra. Hay momentos en que las formaciones geológicas que se derrumban sobre el mar lo hacen adaptando mil formas increíbles surgidas de los miles de años de erosión del agua contra la basáltica formación nacida de los volcanes. En un punto, formaciones semejantes a los tubos de un geológico e imaginario órgano se desparraman por las laderas hundiéndose en las aguas vertiginosamente. Pasamos frente a las playas de Alojera y del Valle Gran Rey, mientras Juan, como un caballero medieval, avanza impertérrito sobre las aguas. Para un secanero como yo, esa imagen es toda una leyenda. Quedan por algunas zonas testimonios de roques o destrozos de naufragios artesanales, como los de la Rajita o la Cantera. De atardecida,
De nuevo al puerto de San Sebastián a reposar la fatiga, las emociones y las miles de imágenes retenidas por el ojo marinero de un monegrino perplejo. Los alisios. Los vientos alisios que golpean siempre las cumbres montañosas y desgarran por ellas fragmentos de nubes, racimos de nieblas, misteriosas formas escondidas detrás de sus luces y sombras, y a veces cuando... Como trasladarse de lo alto al valle resultaba tan dificultoso, ya que habría que irse hasta el final de los bancales, los gomeros inventaron el hastia, que no es otra cosa que un enorme palo de unos 3 metros que desde el bancal superior lo apoyan en el siguiente y suavemente se dejan deslizar por él. Algunos todavía lo hacen con gran habilidad y seguros del sistema. Otros, por el contrario, la edad no perdona, buscan artimañas para descender rápido por lugares donde no haría falta el hastia. Pero las propinas de los turistas siempre van bien para el pecunio escaso de las gentes de las tierras más altas y broncas de la isla. Voy dejando las partes más arriscadas de la isla y por entre un camino de suave piso, al que poco a poco le van creciendo arbustos en sus orillas, desemboco frente al increíble milagro del Parque Nacional de Garajonay. A primera vista, uno pensaría que bajo ese túpido manto verde todo será uniforme y sin embargo, la vida que crece bajo esta inmensa plenitud de verdes arrancados al suelo por el increíble milagro de los vientos alisios con su humedad constante es de una diversidad increíble. Y te estremece ver que de esas extrañas gotas de humedad crecen las formas más variadas, más primitivas o más complejas y complicadas de la vida vegetal. Son los musgos, los líquenes, los brezos arrebatados al paisaje, el tímido tilo o el granadillo, el asombrado madroño o el palo blanco quienes cubren una turgente zona sobre un paisaje de ensueño, de misterio, de alocados presagios de silencio, rotos tan solos por el estremecedor cuchicheo de la naturaleza, arrebatándose a sí misma contra el aire cargado de densa y misteriosa soledad presente. Todo crece hacia la luz en un intento increíble de saber del cielo